corta. Al ser la longitud corta, el mayor esfuerzo va a ser esfuerzo. Esto está a compresión, ¿verdad? Todos nos damos cuenta que está a compresión. Y si está a compresión, entonces, cuando la longitud es corta, va a fallar por aplastamiento. Y cuando sea cada vez más alto, ya va a ser por pandeo. Entonces en este caso habría que dimensionar una por aplastamiento y la otra por pandeo. Y la fórmula por aplastamiento es igual fuerza dividido el área menor igual que la tensión de aplastamiento a la compresión. Pero como no viene en los catálogos la tensión de fluencia ni la tensión de rotura a la compresión, sabemos que la tensión de fluencia es aproximadamente 2 veces la tensión de tracción. Entonces, de ahí está saliendo este 2, que aquí el profesor está haciendo. No, aquí es 4, esto sería sobre SY, sobre SY a la compresión. Como SY a la compresión es 2 veces el de la tracción, entonces ese 4... Cuando la longitud es alta con relación al diámetro. Entonces, cuando se vaya 4 con 2, se va a quedar aquí 2 y te va a quedar 2F sobre pi por diámetro al cuadrado, nada que ver con H. Está hueveando. Es decir, cuando hay una relación de esbeltez grande, que el criterio de falla lo va a gobernar la estabilidad más que la resistencia. Sin embargo, necesito un diámetro de referencia aún para llegar a calcular la estabilidad. Por tal razón voy a entrar por aquí, paso aquí y finalmente acá. Hay algunos datos que probablemente pudieran faltarme. Por ejemplo, el paso y la altura de la tuerca. Para este caso, la altura de la tuerca sí está definida. El problema me dice que son 2,5 pulgadas. No sé cómo está hueveando. A ver, la longitud máxima dice que va a ser 6 pulgadas. Entonces, quiere decir que la longitud máxima va a ser en 6 pulgadas. Si nosotros venimos acá a nuestra... Aquí. Nosotros tenemos la carga P, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos la carga P, que sería eso. Tenemos pi, tenemos E, tenemos I, ahora N y tenemos LE cuadrado. Ahora, para LE, ¿cuál hay que suponer? En este caso sería empotrado, ¿no? Porque aquí es bastante grueso, entonces sería empotramiento y empotramiento. Entonces, LE sería igual a 2 veces a 0,5 de L, a 0,5 de la longitud máxima. De tal manera que teniendo aquí, eso de aquí tenemos E, tenemos pi, podemos hallar el momento de inercia. Y el momento de inercia, entonces dices, mayor o igual que P. Entonces, de aquí vamos a salir que el diámetro debe ser mayor o igual que un valor determinado. Y con ese diámetro vamos y seleccionamos de aquí de nuestra tabla. ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde está nuestra tabla? De aquí, diámetro del núcleo, decimos mayor o igual, no sé, que 22. Mayor que 22, aquí tenemos 22,5 que corresponde al diámetro de 28. Y ya está, y ahí tenemos el paso, tenemos todo. Está hueveando aquí el profesor. Pero si no la tuviera, hay algunos datos de orden práctico con los que puedo determinar. Entonces, de esos dos, del aplastamiento que cuando está aquí abajo, que te va a salir un diámetro, ¿no? De acá, te va a salir esto, sería, SI es 2, 2, 2, de aquí te va a salir un diámetro mayor o igual que tantos. Y del otro, de la ecuación de Euler, vamos a sacar el otro diámetro. El mayor entre esos diámetros, ese sería. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ingeniero. Bueno, a ver, vamos a ver. Para determinar el paso, utilizaría la tabla. La tabla en donde está relacionado el diámetro del tornillo con el paso que usualmente se utiliza para ese diámetro de tornillo y de esa manera conocería el paso. En este caso tengo la altura, pero si no tuviera la altura,
que es también un problema común, que no tenga la altura. Entonces, una regla práctica es que la altura es regularmente 1.25 veces el diámetro medio a 2.5 veces el diámetro medio. Entonces, con el valor medio de esto, que es aproximadamente 1.87 veces el diámetro medio, resolvería el problema de no conocer la altura. Al final, si esa altura no me es satisfactoria o considero que no es suficiente o quiero hacer una mejora, pues ya puedo mover la altura, pero ya tengo un referente inicial. Entonces, el paso lo voy a determinar de la tabla y la altura, si no la tuviera, la calcularía de esta relación. En este problema ya la tengo, puesto que el problema la da. Entonces, esa es la altura de la tuerca. Nada que ver, esta es la altura de la tuerca que debe ser entre esto y esto. Pero esa altura de la tuerca hemos visto que se tiene que dimensionar. Una vez que dimensiones el tornillo, que tienes el diámetro, que tienes el paso, que tienes el ángulo, entonces tienes que calcular el número de espiras necesarios que están aquí en la tuerca. Y ese valor del número de espiras, con ese número de espiras te va a dar un H. Y ese H debe estar entre estos valores. Esto me está decepcionando. Voy entonces a proceder al primer paso, que es el cálculo de un diámetro inicial basado en el esfuerzo de aplastamiento. Digamos, sería 2150 y con ese valor voy a iniciar los cálculos. ¿Qué tiene que ver? Fíjense, a ver, ¿cómo puedes dimensionar esto que está haciendo algo? Está mal. ¿Cómo puedes dimensionar el diámetro del tornillo al diámetro del tornillo? ¿Cómo puedes dimensionar con la altura de la tuerca? ¿Qué tiene que ver la tuerca? ¿Qué tiene que ver la tuerca? No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Aquí lo que está haciendo básicamente esta fórmula, no sé, ¿qué diablos está hueveando? Porque 2F, aquí lo que está haciendo pi por dm por h, pi por dm, pues además falta n aquí, no, pues está hueveando, está pésimo. Como si la carga está hacia abajo, ¿cómo va a haber pi por dm por h? ¿Qué tiene que ver h para que se aplaste? Si es el aplastamiento. Ah, está muy mal, mal. Pésimo. Otra cosa importante es que, aparte de que este esfuerzo permisible lo encuentro para cero fundición, lo encuentro para una velocidad que es menor o igual que 20 pies por minuto. ¿Sí? Entonces, el problema no me da este dato, pero es fácil inferirlo porque, pues, 20 pies por minuto serían algo así como 6 metros por minuto. Si esto mide apenas 6 pulgadas, pues sería muy raro que tuviera un valor mayor que eso, a menos que esto estuviera motorizado y mediante el motor subiera y bajara. Pero realmente ni aún así esperaría que superara esa velocidad con facilidad. Bueno, entonces ya tengo el valor del esfuerzo permisible, lo obtuve de las tablas, de la tabla correspondiente para cero sobre fundición con una velocidad menor. Realmente está pésimo, oye. ¿Cómo puede ser? Fíjense, está tomando el SY, está tomando de las tablas el correspondiente a la tracción, y este está sometido a compresión, el núcleo. ¿No? Nada que ver, y con la altura H de la tuerca, nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Ah, está hueveando. Menor o igual que 20 pies por minuto. Entonces, dado ese valor, podría ya hacer el cálculo del diámetro preliminar con el que voy a avanzar. 2150. Entonces, el diámetro medio en esas condiciones sería 2 medio. ¿En qué momento, en qué parte vamos a hacer este ejercicio nosotros? Como columna. Sin embargo, de compresión en el núcleo. Vamos a copiar, control S. Entonces, esta misma huevada lo vamos a hacer nosotros. Esto está hueveando.
Eso. Y vamos a tomar algunos datos que para utilizar los mismos datos, el sismo admisible, a ver, 2150 PSI, tensión admisible ya. Tensión admisible 2150. Aquí, insertar. Admisible igual a 2150 P6. Ya, ¿qué coeficiente de seguridad más? O ya la tiro al admisible. Este dato, pero es fácil inferirlo porque pues 20 pies por minuto serían algo así como 6 metros por minuto. Si esto mide apenas 6 pulgadas, pues sería muy raro que tuviera un valor mayor que eso, a menos que esto estuviera motorizado y mediante el motor subiera y bajara, pero realmente ni aún así esperaría que superara esa velocidad con facilidad. Bueno, entonces ya tengo el valor del esfuerzo permisible, lo obtuve de las tablas, de la tabla correspondiente para acero sobre fundición con una velocidad menor o igual que 20 pies por minuto. Entonces, dado ese valor, podría ya hacer el cálculo del diámetro preliminar con el que voy a avanzar. Cuenta y acero sobre fundición, bastante sencillo. Acero sobre fundición. Si voy a la altura entre cuánto y cuánto tenía que estar. La maquinaria, H, dado que tiene para este caso, H entre cuánto estaría sujeto a un estado, tendría ¿Se acuerdan? en equilibrio, H entre cuánto y cuánto estaría debería estar. relativos a la estabilidad. Que tengo datos es decir, criterio. Para este caso, del tornillo, 0.5 veces el diámetro medio. H entre 2.5, 1.25 y 2.5. Ingeniero, disculpa que le moleste. Sí. Queríamos presentar el avance del proyecto. Dijo los... Sí, ya. Vamos a hacer entonces. Ahí quedamos a ver. Por favor. Ya. Gracias. H igual entre 1.25 2.5. Guardar. Continuar. Bueno, la próxima continuamos entonces. Ahí quedamos en videitos y nos vamos a revisar. Bien. Trabajo en clases. Existencia de elementos grupo 1. Bien, ¿dónde está? Proyecto fin de curso. ¿De quién es? De nosotros, Inge Uria Mejía. Ahí está el primerito. Uría Mejía. Sí. ¿De qué era? Molino de bolas, Inge. Bueno, este es molino de bolas. Aquí tenían que ver cómo iba a ser la descarga, ¿no? Sí, Inge. La anterior le hemos presentado y nos dijo que estaba bien. Sí, esta descarga, ¿esto ya tiene un ángulo de inclinación? Sí, Inge. Tiene ángulo en los levantadores de carga ahí. Tiene el ángulo. Es el perfil de carga y más abajito está el ángulo. Así va a ser, tiene un ángulo. Ahí no se puede notar bien, pero tiene el ángulo hacia la puerta de descarga para que vaya girando y va a ir descargando. Esta es la carga aquí, la descarga es acá. Sí. Este ángulo. ¿Ese ángulo cuánto es? Ahí abajo está una tablita de ángulos de talud, más abajito. Esos son los perfiles. Ahí está, los tipos de descarga de materiales. Ahí hay gravas, suelta y seca. Y de 25 a 30 grados. De 25 a 30 grados.
esa era una de las condiciones, primero para saber cómo iba a ser, para entender bien el mecanismo. Ahora, aquí adentro tiene bolas, ¿no? Sí, Inge, Sí. ahí se ven las amarillitas, son los bolas. ¿Y estos de acá? Esos son los levantadores de carga, Inge. Levantadores de carga. Los van a levantar de carga. Y ya, entonces esto va a ser accionado, se va a cargar aquí. La carga y la descarga no puede ser por el mismo lado, ¿no? No, no es el mismo lado, Inge, es al otro lado. Es Solo que está posterior, abierto. Inge, Este para tendría, que se vea mejor. claro, pero esta descarga debía estar acá, ¿no? Es así, Inge, solo que la vista es diferente. O sea, entra por la carga, por donde está la carga, y sale por el lado posterior. Pero Solo que el dibujo tiene por sí mismo, tiene que explicarse. Si ustedes muestran esto así en este dibujo, entonces uno piensa que por el mismo agujero es la carga y la descarga. al parecer no, Inge, sí. Entonces lo que tienen que hacer es esto, llevar acá. Solo girarlo, Inge, es que está girado toda la máquina. Vamos a mover la imagen, Inge, ¿está bien? Sí, o directamente hacer esto mismo, en este mismo dibujo aquí, lo mismo, estito, lo único que hay el agujero a este lado. Sí, es que las bolas lo tapaban, por eso no se iba a ver, Inge, por las bolas más que Lo todo. haces así, pues igual que este, lo haces lleno. Ya está bien, Inge. Lleno y aquí es el agujero, a este lado. Entonces, ahí se ve que evidentemente es a un solo lado. Bien. Ahora por los tamaños. Ahora bien, las mallas, ¿va a sacar una sola granulometría o va a sacar diferentes granulometrías? Va a sacar una sola, Inge, ahí dice el tamaño de salida grava fina de 5 milímetros. Ya. Y ahora, La malla, ahí aquí a la pista, Inge, en la descarga, no se nota la malla porque es muy chiquitito, no ve en el SolidWorks, sí. pero ahí abajo en el este se nota la malla. En el diagrama. ¿Las mallas van a ser intercambiables? No. ¿O es una- Solo uno va a ser, Inge. Solo es para un solo tamaño, Inge. Pero La entrada, una vez van a poner y nunca más va a salir. son intercambiables, Inge, Eso porque sí, si van a ser sí. intercambiables o no. Si van a ser Sí. intercambiables, el mecanismo tiene que ser así de intercambiable. Eso significa cómo va a ser agarrar la malla a la estructura. ¿Dónde está la malla? Más Más abajo, abajito Inge. se ve, Inge. Ahí está. Ya. Bueno, ¿cómo haces agarrar la malla a la estructura para que sea intercambiable? ¿Cómo va a ser esta malla a la estructura? Porque a ver, eje de la tapa de tambor, rejilla del tambor, pie 4-4. Pie 4-4. Ya, el tambor. Inge, la malla solo está en la puerta de salida. No está alrededor del tambor. ¿Solamente está en la puerta de salida? Sí, así Sí. que es más fácil cambiarlo que todo el cilindro. Aquí aparentemente, cuando muestra, aquí parece que estuviera en todo. Aquí, fíjate, como parece todo. No, esos son no, los levantadores de carga. Son. Ajá. Solo para que sea transparente lo hemos puesto, Inge, para que se vean Para las que se vean bolas las bolas. del interior. Entonces, esto es un turril, es un Exactamente. cilindro, Pocas palabras, sí. es un cilindro completo. Y en ese Sí. cilindro, al interior de ese cilindro, está este collarín. O Sí, Esos son los levantadores de carga. Sí, ahora estos levantadores de carga son en todo el cilindro o solamente son anillos. No, son en todo el cilindro, Inge. Todo el cilindro. En Inge. todo el cilindro. Lo largo. Ahora imagínate hacer, y estos tienen que ser de fierro fundido, ¿no? Inge, los levantadores de carga se ponen con tornillos nomás, a lo que hemos visto en otros proyectos. O sea, se le fijan al cilindro. El cilindro va a ser, digamos, una plancha de afuera y ahí mismo se le pone con tornillos los levantadores de carga, que serían, ¿no? Entonces no es fijo, no es como esto que me están mostrando acá, que es toda una sola pieza. No, no es solo una pieza, Inge. Solo una pieza, entonces eso hay que mostrar acá aquí en el desglose, ¿dónde está? Aquí no se muestra eso.
Aquí no se muestra eso. Por eso hay Hay que sacar entonces, Inge, un hito para indicar que es individual, porque eso se puede cambiar, a veces se daña y se puede cambiar por otro. Entonces esto hay que ser en explosión. Esto es el cilindro por una parte y estos de aquí hay que sacar aquí afuera para mostrar que son intercambiables. Entonces, ¿y cómo vas a hacer, cómo vas a montar esas costillas? ¿Cómo vas a unir al cilindro? Es con este, Inge, con tornillos de fijación son. Con tornillos. ¿Dónde están esos tornillos de fijación? Sí, eso no se ve, Inge. Es que estábamos haciendo, hemos hecho eso, solo que no hemos puesto a este PDF final. Falta todo eso. Falta esa pieza que serían las costillas. Aquí no hay. Las costillas, sí, los levantadores de carga. Los levantadores de carga no están. Y tampoco están los tornillos con los que vas a agarrar, además, ¿no? Y eso tienes que dimensionar después. Eso es qué cantidad de tornillos necesitas y qué diámetro y de qué diámetro y qué cantidad necesitas para que pueda soportar los esfuerzos que van a ser generados por esta molienda. Eso también tiene que entrar en el dimensionamiento. Entonces esto habría que ser un poco más en explosión. No se nota mucho. Aquí, por ejemplo, viene el eje va a pasar por acá, ¿no? ¿Y dónde va a haber sus apoyos de este eje? Ese está en la estructura, Inge, mostrado. ¿En cuál estructura? Más así está, Inge. Ahí están las chumaceras en donde van a estar sujetas. Son 2 chumaceras. Y ese es nuestro acople y nosotros nuestro reductor. Ajá. Yo creo que todo esto podría ir con esto. Así para que uno se dé cuenta de que cómo está. Ah, ya, está bien, Inge. Podría ser un solo grupo y uno se da cuenta aquí qué pasa, ¿no? Aquí, por ejemplo, este va a girar acá, aquí va a haber un rodamiento que sería este, ¿no? Este rodamiento. Sí. Y en el otro lado no es rodamiento, es que... Ese es el acople, Inge. Son 2 chumaceras y entre el reductor y el motor el eje. Sí, el motor va a venir aquí, ¿no? Sí. Entonces el motor va a venir aquí y va a venir aquí un acople. Pero este va a tener, aquí tiene que tener un rodamiento y aquí atrás me imagino que tiene que tener otro rodamiento por el largo. Sí. Eso está en el interior de la chumacera, ingeniero. Aquí en el interior del P3. Ese es el acople, Inge. Ese es el acople nomás, Inge. Es el acople, Inge, entre el motor deductor y el eje. Pero tiene que haber dos rodamientos, dos apoyos para el eje. Uno aquí y otro aquí, ¿o no? Sí, es que aquí, en la estructura dice que 2 chumaceras vamos a tener. Sí, pero hay que colocar aquí, hay que dibujar para ver dónde es. Aquí es la una y aquí es la otra. Está bien, Inge. Vamos a poner. ¿No ve? Aquí hay una y aquí hay otra. Aquí hay una y aquí hay otra y aquí está. Por eso una júntenlo esto con esto y ahí se van a dar cuenta. Ah, ya, está bien, Inge. Entonces vamos a tener esto. Este es el mecanismo de acople de esta con el eje. Entonces este es un mecanismo de acople, donde está acople del eje. Bueno, después hay que especificar qué tipo de acople va a ser. Qué tipo de acople va a ser. Luego vamos a tener aquí atrás, esto va a estar sometido a una polea y después esto va a estar sometido al motor. Evidentemente aquí va a haber la polea, va a haber las correas, aquí tiene que haber una chaveta. Sí. Aquí también tiene que haber chaveta. Aquí falta chaveta. Esto, ¿con qué se va a unir a este? Una chaveta y además seguramente este debe tener al final del eje debe tener una rosca para que se pueda después, no sé, o será una chaveta trapezoidal, no sé, para que la polea no se salga. Con chavetes, sí. Con la polea no se salga, entonces hay que ver, eso hay que ser chaveta, entonces trapezoidal, aquí chaveta trapezoidal para que no se salgan, ¿no? Esto 3.2 que es 3.2 tornillo de la caja reductora. ¿Para qué es este tornillo? Para sujetar a la estructura, Inge. Para sujetar a la estructura. Esto es de acá. Sí. Ah, ya, entonces son 4. Sí, ahí pero dice 4 tornillos. 4 tornillos. Entonces aquí van
4 tornillos. Ujú. Sí, hay que hacer todos esos elementos todavía. ¿De acuerdo? No sé si ustedes se hizo un poquito más Inge abajo de los cálculos. Por ver si No, estamos. todavía no. Mientras no esté listo, no pasa. Hay otros. Otro, A nosotros, Inge, por favor. ¿cuál es Mateo Navia López, el molino de rodillos para café. este? Sí, ese. ¿Dónde estaba? Acá lo arreglamos en los grupos. Teníamos que arreglar los grupos de la máquina. Unimos más abajo el grupo que era de la... El café y aquí entra por rodillos. Sí. Sí, ese es el mecanismo. Eso, los grupos lo arreglamos, lo convertimos en un solo grupo, lo que es la tolva y Mire, la cubierta protectora. la tolva que entra ahí. Esto es que va a entrar ahí, se va a tolvar ahí. Esto es ahí. Este de aquí es toda esta cajita. Digamos. Sí. Después lo importante es a ver cómo va a funcionar esto. A ver, va a funcionar. Tenemos aquí el motor a través de una cadena va a transmitir movimiento a uno de los ejes. A uno de los rodillos y con engranajes en el otro lado para que le dé a los dos. Rodillos que va a girar al otro para que giren en sentidos opuestos. Bien. Aquí va a tener su rodamiento. Bien, tiene que tener su chaveta, ¿no? Sí, quizás no se logra ver muy bien, pero sí ahí están las chavetas. 14.2 sería la chaveta hizo, bien. Ajá, está en la tabla de elementos, están los chavetes, ingeniero. Aquí está chaveta, Sí. solamente hay sí, una sola chaveta que es aquí. No, hay las 4, ingeniero. Las que ¿Por qué? se tienen que tener en los engranajes, en las catalinas. Aquí sí, Ahí está. sí. P10.2 chaveta hizo. No pueden ser diferentes tipos de chavetas, sí. Diferentes tamaños, ya. Creo que está bien este el mecanismo, ya. Creo que está completo. ¿Y dónde está el mecanismo de descarga? ¿Dónde está el mecanismo de descarga? Esta es la carga, está bien. Entra, muele. Y después que muere, ¿dónde está? La descarga. ¿Por dónde va a descargar? ¿Lo va a tirar hacia el aire? ¿Se va a ir ahí al aire? ¿Se va a tirar? En la parte inferior está pensado que sea una bandeja móvil. O sea que va a ser al aire, va a tirar, no va a haber algún cono, alguna cosa que salga después de aquí abajo, algo así como esto. Como esto, así no va a haber, va a tirar así al aire, no va a tirar. No, va a haber una bandeja para donde se va a caer el producto. Bueno, Eso falta, pero... ok, solucionen eso entonces. El... Otro, ¿no? No puede ser los cálculos mientras no esté todo el mecanismo listo. Está bien. Otro. Siempre es primero hay que diseñar todo el mecanismo. Una vez que está listo, ya, después ya. Hay que entrar a los cálculos. Ingeniero, buen día. Sí. ¿Nos puede adelantar a nosotros? No, primero revisión. Estamos revisando. ¿Alguien más quiere que les revise su proyecto? ¿No? Sí, Inge. No sé. No, dime, pues, joder. Sí, le voy a subir ahorita. No le subí. Bueno, hasta eso vamos a ver entonces elementos 1, proyectos pendientes. Ya. ¿A quién quiere que se le anote? Inge, a mi grupo, una descalificadora, ya le dijimos la anterior, Inge, solo nos faltaba anotar. Ya.
¿Qué es? ¿Qué es? Una escarificadora. ¿Qué cosa? Escarificadora de quinoa, Inge. Escarificadora de quinoa. ¿De qué capacidad? 100 kilogramos hora, Inge. Vamos a hacer 200 kilos. Kilogramos hora. ¿Ya? ¿Quiénes son? Miranda Escalera Johnny. ¿Ya? Martínez Jacinto Alex. ¿Con Z o con S? Con Z. Martínez Jacinto Alex. Daniel. La otra. Vasco P. Cáceres Brando. Vasco P. Cáceres Brando. Es nomás somos, Inge. ¿Ya? ¿Qué se van a llamar? A los quinueros. 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 ¿Ya? Dije, creo que es el Excel del semestre pasado. ¿Qué? Creo que es el Excel del semestre pasado, porque ahí está mi nombre y ese es mi grupo que yo le dije el semestre pasado. Y ahora estoy con otro grupo yo. Ahora tú ya no estás. No, o sea, creo que lo anotó en el Excel del semestre pasado. Por eso ahora, digamos, este semestre, ¿cuál de estos eres vos? El de arriba, Torrico Ramallo Yacir. ¿Cuántos? El de Senaquina, el del grupo de Senaquina ahí. Eso de las chinas. Sí, y ahora yo estoy en otro grupo. Ese era mi grupo del semestre pasado. ¿Quieres que te saque de acá? No, o sea, al grupo, a las personas que está anotando, lo está anotando en el Excel del semestre pasado. Es otro Excel En los al que está proyectos. anotando. Aquí es. Ah, ya, gracias, muchacho. Copiar proyecto. Quinueros. Y ahora sí está bien ahí. Sí, está bien ahí. Ya. Inge, mi grupo más, por favor. Ya. ¿Qué es? ¿Qué grupo? Teníamos que ya nos aceptó Inge anterior día y solo faltaba anotar igual, es separador de grava y arena, le dijimos. ¿Qué capacidad? 150 kilogramos por hora ahí. 200. ¿Quién son? Eric Celio Mamani López. Siempre por el apellido. Mamani López, Eric Celio, perdón. Mani. López, Eric Celio. Otro. Rodríguez López David. Vale. Copa Argana, Edgar Emilio. Copa. Argana, Edgar Emilio. Ah. Eso nomás dije.
Son areneros. Inge, a mi grupo me puede anotar, por favor. Ya, ¿qué es? Esa es calificadora de quién igual, Inge. No se ha habido, ya hay uno. No, Inge, nos dio permiso, éramos 2 grupos con descalificadora y nos dijo que hagamos diferente capacidad. Como con diferente capacidad, nomás es lo mismo, van a copiar el uno con el otro. Es que ese día le dijimos los 2 grupos calificadora para hacernos anotar y nos dijo, ya más es de otra capacidad, nos ha dicho. No, eso sería copia de uno del otro nomás. Entonces tendría que... A no ser que sea diferente mecanismo. Nosotros tenemos alternativas para ser ingeniero, no creo que hagamos igual, porque... Por eso tendría que ser otro diferente mecanismo. Por ejemplo, para desgranadoras de maíz hay diferentes mecanismos. Hay por cadenas, hay por... o sea, diferentes mecanismos. Sí, hoy podemos variar también, hijo. Podemos alternar. No sé qué diferente mecanismo tendrían que ser. El de los quinueros, uno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Tiene idea de Cosea, Inge. ¿Ah? Mecanismo con cosea, Inge. Ese no es mecanismo con correa, no, o sea, el mecanismo de accionamiento, ¿cómo va a escarificar? No tienen ni idea, caray. Nosotros con un molino queríamos hacer, Inge. ¿Con un molino? Sí. O sea, con un tipo cilindro y lo iba a moler la quina para que lo... ¿Vas a moler? Sí. Va a estar molido, lo van a moler primero, un molino va a ser y después recién lo van a soplar. ¿Qué lo van a hacer? Internamente va a tener una ventiladora, ingeniero, para ya sacar el polvo y tener que sacar la cáscara de la quinoa. Otra alternativa era con la hélice, pero esa con menos capacidad trabajaba Pero esa si lo van a moler, si lo vas a moler, se va a volver harina, pues. La quinoa. ¿Cómo vas a separar una vez que esté molido la quinoa de la cáscara y del polvo? No sabes ni lo que, ni tienes idea de lo que vas a hacer y te estás metiendo en cosas. Vaya a estudiar primero. Pero dije, ¿está bien la idea descalificadora o...? Sí, pero depende del mecanismo. Si no sabes ni siquiera es el mecanismo, es del, está así de la luna, no me listo, sin saber, no has leído siquiera cómo vas a separar. Me dices que vas a moler y después vas a separar. A ver, imagínate, hijo, mole el maíz. Sí. Mole el maíz, harina. Ahora separa de la harina la cáscara, ¿puedes? No, sería complicado. Sí. Entonces estás hueveando, no tienes ni idea. Vaya a estudiar primero. Otro. Ya, ingeniero. Pero de luto le puedes decir, ¿no, ingeniero? Primero ves el mecanismo, ve vos, claro. ¿qué vas a hacer? Ya, ingeniero. Otro. Ingeniero, mi grupo puede anotar. ¿Qué es? No es anotar por anotar, ¿qué es? Nos aceptó la anterior, es una máquina rotativa de corte de uno de 16 avos de espesor, plancha de acero galvanizado. Cortadora de plancha. Sí. Cortadora de plancha. De plancha, que se llama sin fin. El que es tambores, ¿no es? Sí. Ya, ¿qué capacidad? 10 cortes por minuto. ¿10 cortes? No. Si es de disco, ¿es continuo o esto es una cortadora de tipo guillotina? Tipo así es, Inge, con 2 cuchillas circulares es. Ni sabes qué era. Una cortadora sin fin es una cortadora que tú vienes así, el tambor viene enrollado a la lámina. Y eso se entra a una especie de laminadora, o sea, la parte de aplanadora, y aquí en la punta está el disco. Y entonces esto va cortando continuamente. Ese se llama cortadora sin fin. Entonces no es esa cortadora.
Entonces no hay 10 cortes por minuto. La otra es una guillotina que baja, pum, corta, baja, es una guillotina. Exacto, esa máquina es. Pero pues, si es para un 16 es nada. Eso lo hago con mi mano. Una guillotinita manual. Usted nos aceptó la anterior. Sí, porque me ha dicho que era de disco. Y si es de disco, se corta, es estas cortadoras longitudinales. No sé, ni tienes el mecanismo, ni tienes idea del mecanismo. ¿Cómo es ese mecanismo? Es una cortadora con guillotina, dije que tiene dos cilindros, 2 cuchillas circulares. 2 cuchillas circulares. ¿Cómo puede haber 2 cuchillas circulares en una guillotina? A ver, pues te voy a mostrar. A ver, o si no mostramos. Guillotina. Por eso esa es la irresponsabilidad. Guillotina para planchas de acero. Estas son las guillotinas. Estos son. Aquí tiene una cuchilla, así, y cae con el cilindro. Con corta. Aquí está, mira. Aquí. Ahora estas son las guillotinas manuales, que corta así. Y estas son las guillotinas ya hidráulicas. Estos son cuáles. Ahora, las cortadoras de disco. Son estas. Así, de disco para planchas de acero son continuas. Que entra así. Bueno, esto, ¿no? Este tipo de cortadoras que entra. Más o menos así es. Se coloca aquí en estos discos y la plancha viene acá y va cortando toda toda la hilera. Es sin fin porque puede ir cortando nomás. La bobina va aumentando, las bobinas van aumentando, o sea, la bobina va desenrollándose y va cortando. ¿Cuál es? Ni sabes lo que es. Es con 2 discos, Inge. Pero ¿cuál es? Mostrame, ¿cuál es con 2 discos? ¿Cuál es? Con 2 discos puedes cortar, no sé. Ya enseguida te puedo presentar, Inge. Claro. Ya, ahorita. Inge, ¿lo puede ver? No, aquí no vemos nada. Subirlo. Subirlo al Meet. Lo estoy presentando, Inge. ¿En el Classroom? No, en el Meet. Aquí. ¿Lo puede apreciar, Inge, o no? A ver, estábamos... Ahorita no se ve, que dicen Guido, así nomás. Un cachito, ¿verdad? ¿No ves vos? Yo lo veo, Inge. Nosotros no vemos. Ahí está algo, ahí se ve algo. Ahí se ve. Estas cuchillas te decían. 2 discos. Por eso. Circulares. Cuchillas circulares, ¿no? Estas son cuchillas circulares. Estos son de longitud infinita. La plancha entra por acá. La plancha entra acá. Y entre estos 2 discos va cortando. Entonces, exacto, no puede ser pues 2 planchas por minuto, sino son de corte continuo.
Es de corte continuo, ¿ves? No sabes ni siquiera lo que te estás metiendo. Son de corte continuo. La teoría, digamos, la bibliografía que encontramos nos indica eso, ¿no? ¿Qué te Y dice? que el corte va a ser 10 cortes por minuto, o sí, ¿Cómo algo así. A ver, 10 cortes Sí. por minuto. A ver, pensar, ni siquiera has leído bien. A ver, Y pensar, la- escúchame. A ver, escuchen los demás. Ustedes puede haber en esta que va a ser continuo, puede haber una capacidad de 10 cortes por minuto. No, Inge. No puede haber, pues. y Por eso me niego, porque a veces ni leen bien, ni saben a lo que se está metiendo. ¿Cómo puede haber capacidad de 10 cortes por minuto en un disco, en un corte por disco? ¿Cómo puede haber 10 cortes por minuto? No, vaya a estudiar. No. Mientras no sepas, la idea está bien, pero no sabes siquiera ni establecer cómo va a ser la cabeza, en qué vas a medir la capacidad de tu máquina. Ok, ahí quedamos. Chau, 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 chau. Dije una preguntita. Para nosotros lo que nos falta, o sea, la bandeja de salida, ¿eso vendría, o sea, iría en el mismo grupo de la tolva o tendría que tener un grupo independiente? No, en la misma de la tolva nomás. Mecanismo de carga y descarga, pues. Ah, ya. Está bien, perfecto. Gracias. Otro. Ok, quedamos ahí. Chau, 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 chau.